Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas tardes a todas las personas que se empiezan a conectar con la Filbo esta tarde. Ya estamos un poco más a medio camino de esta Filbo. Soy Sandra Pulido, directora de la Filbo para la Cámara Colombiana del Libro. Y esta es la segunda mesa que hacemos con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y a mí me da mucho gusto porque desde hace más de un año que entró Colombia a la OCDE, pues nos interesa conocer de primera mano cifras, estadísticas y posibilidades que podamos tener y realizar inclusive desde la feria. Para hoy, el día de hoy, tenemos a una invitada bogotana, además, Alejandra Zafón. Ella es consultora de la OCDE y hoy nos va a hablar sobre la equidad de género en Colombia. Así que, bueno, espero que nos dé luces. Le decía yo aquí en el back que la cultura y el mundo editorial es un mundo donde hay muchas mujeres. Toca mirar más de fondo con el tema directivo y posiciones de poder, que esperamos seguir trabajando en conjunto para tener pues cifras y ofrecer oportunidades que nos sirvan para llenar estos espacios y complementarlos. Así que, pues Alejandra, bienvenida. Sandra, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá y compartir con ustedes un poquito de lo que ha hecho la OCDE en temas de género para Colombia y agradecerle también al Centro de la OCDE en México por hacer posible esta reunión del día de hoy. Así es, pues bienvenida, quedas a cargo, que las personas que se están conectando pueden hacer preguntas tanto en el chat que tienen en la página web como en redes sociales y al final pues tendrán oportunidad de responderse las que más podamos. Entonces, bueno, Alejandra, te quedas con el micrófono. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Este es un tema supremamente interesante, pero también con mucha información, así que trataré de no demorarme tanto para que podamos tener un poquito de interacción al final. La idea es entonces contarles un poco de cómo está la equidad de género en Colombia y hasta qué punto ha sido una meta cumplida. Me voy a enfocar particularmente en dos temas que son los temas en los que la OCDE realizó un estudio el año pasado, que son temas de acceso a la justicia de mujeres y participación política de las mujeres bajo la sombrilla de la gobernanza pública. Pero voy también a empezar a contarles un poquito de cómo ha estado el tema de la equidad de género en otros ámbitos según la OCDE. Siguiente, por favor. Entonces, ese es el contenido que les propongo. Empezaré por contarles un poco qué es la equidad de género, por qué es importante. Luego les hablaré muy brevemente sobre cómo está la equidad de género en algunos ámbitos de la OCDE. Y ya después me quiero adentrar en el informe, que es el estudio que hicimos en el marco de un proyecto con la cooperación sueca y que publicamos el año pasado, que trata, como les decía, dos aspectos puntuales de la equidad de género y es el acceso a la justicia y la participación política de mujeres. Siguiente, por favor. Entonces, la equidad de género, aunque
aunque hace mucho ruido, ¿no? Lo oímos mencionar este concepto por todas partes, no, muchas veces no lo sentimos como algo que nos competa. Y resulta que la equidad de género y por ende las brechas de género no son temas ajenos a nosotros. Es algo que vivimos en nuestra cotidianidad. Piensen, por ejemplo, en su ámbito laboral. Noten cuántas mujeres trabajan allí en comparación a cuántos hombres trabajan allí. ¿Cuántas de esas mujeres, por ejemplo, tienen cargos en donde toman decisiones? ¿Y cuántas de esas mujeres tienen cargos de liderazgo, por ejemplo? Y ahora piensen en sus hogares o los hogares que conocen y piensen cómo están repartidas allí entre hombres y mujeres las tareas y las responsabilidades. En todos esos entornos privados y personales vivimos la equidad de género. Y si extrapolamos esto al ámbito de lo público y de la política pública, vamos a evidenciar pues unas implicaciones a mayor escala. Y es allí donde se hace evidente la importancia de que los países aborden este tema de manera prioritaria. Siguiente, por favor. Entonces, la equidad de género finalmente no tiene implicaciones solamente, digamos, en hacer sociedades más justas, con menos estereotipos de género, sino que también tiene implicaciones económicas. Y de hecho, el empoderamiento y la participación de la mujer en la economía, en la sociedad y en la política pueden mejorar la economía de un país. Además, estudios de la OCDE sugieren que mayor igualdad, por ejemplo, en el campo de educación, tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Por estas razones, es necesario eliminar las barreras a las que se enfrentan las mujeres para que puedan convertirse en miembros de una sociedad igualitaria. Y por eso para la OCDE este es un desafío prioritario. Como lo pueden ver aquí en la diapositiva, si las mujeres tuvieran las mismas ganancias de por vida que los hombres, la riqueza mundial aumentaría en 172 billones de dólares según el Banco Mundial. Esto solamente para darles un ejemplo de las implicaciones a gran escala y en el campo económico que tendría la equidad de género. Siguiente, por favor. Les quiero entonces dar unos datos muy superficiales, digamos, sobre equidad de género en algunos ámbitos a nivel OCDE. Si quieren profundizar, los invito a consultar los informes que mis colegas amablemente nos van a ayudar a poner en el chat de esta conversación. Siguiente, por favor. Entonces, la equidad de género se puede y se debe medir en varios ámbitos, o en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en la gobernanza pública. Y de hecho, la OCDE ha realizado estudios en varios de estos campos, encontrando por lo general todavía brechas importantes entre hombres y mujeres, en países OCDE, pero también en otros países. Y hay documentación sobre esto bastante. Pero para darnos una idea del panorama, quiero hablarles sobre el campo laboral. En el campo laboral, las mujeres todavía ganan menos que los hombres a nivel mundial. Como pueden ver en el gráfico, todos los países tienen aún una brecha de género en materia de ingresos. De hecho, en promedio, en los países OCDE, una mujer trabajando tiempo completo gana 87 centavos de euro por cada euro que gana un hombre. Entonces, esta brecha sigue siendo muy importante y se debe sobre todo a tres cosas. Las mujeres, primero que todo, tienden a trabajar en campos que no pagan bien. Segundo, se enfrentan a tratos discriminatorios y esto no es tan fácil de medir, pero hay numerosos estudios que sí lo identifican. Y tercero, las mujeres tienen más trabajo no remunerado que los hombres y este trabajo, por ejemplo, es del tipo del trabajo de cuidado. Colombia, como ven, no está mal ubicada en el gráfico. Sin embargo, aún subsisten muchos desafíos para las mujeres en el mercado laboral colombiano. Las mujeres en Colombia desempeñan más trabajo sin paga, incluido el cuidado doméstico y familiar. De hecho, las mujeres ocupan en promedio 7 horas por día comparado a 3 horas por día que ocupan los hombres en este tipo de trabajo sin pago. Y esto sucede a pesar de que Colombia fue
formalmente el primer país en reconocer la contribución económica del trabajo de cuidado no remunerado. Siguiente, por favor. En el tema de equidad de género y educación, se han hecho progresos, pero como vemos en la gráfica, aún hay desafíos. Se han hecho avances muy significativos en los últimos años para cerrar esa brecha. Como ven en la gráfica, se puede ver que en general, en la mayoría de países, salvo en un par, hay más hombres que mujeres con un nivel menor a educación secundaria. Entonces, las mujeres en general están mejor tanto en educación básica como en educación secundaria en general en los países OCDE. Pero, sin embargo, bueno, y lo otro es que hay incluso más mujeres inscritas en educación superior, en educación terciaria, que hombres. Sin embargo, es menos probable que las mujeres ingresen a niveles avanzados de educación superior, como por ejemplo doctorados. Y la brecha también se hace evidente, la brecha en educación también se hace evidente, por ejemplo, en los campos de estudio. Las mujeres están subrepresentadas en campos como ciencia, como ingenierías, pero en cambio tienen mucha representación en otros campos, como el campo de la educación y el campo de la medicina, de la salud, más bien. Y en efecto, en el 2014 se graduaron 4 veces más mujeres que hombres con diplomas en educación en países OCDE. Lo paradójico es que es mucho menos probable que las mujeres sean escogidas para cargos como rectoras, por ejemplo, de entidades educativas. En Colombia, como vemos, la tendencia se mantiene parecida a los países OCDE. Hay más hombres que mujeres con un nivel menor a secundaria, aunque seguimos por debajo del promedio de los países OCDE, como pueden ver en el gráfico. Y hay más mujeres que hombres inscritas en educación superior, lo cual concuerda con el patrón de los países OCDE. Siguiente, por favor. Ahora miremos la equidad de género en la gobernanza pública, algunos datos muy básicos. Como pueden ver en los gráficos, de todos los cargos generales en el sector público en países OCDE, el 57% son ocupados por mujeres, la mayoría. Sin embargo, el 30% de estos trabajos son de medio tiempo. Y es que en efecto, las mujeres ocupan el 80% de los cargos de medio tiempo en el sector público en países OCDE. Y como ven en el último gráfico, lo que no es muy positivo es que solo el 27% de las mujeres tienen posiciones de liderazgo y de toma de decisiones en el sector público de los países OCDE. En Colombia, la participación de las mujeres ha mejorado considerablemente, sobre todo en el último cuatrienio a nivel central del gobierno, en los cargos de liderazgo. Lo veremos más adelante en detalle en la sección de participación política. Pero para darles un ejemplo, en la rama judicial, los hombres casi que duplican el número de mujeres en las altas cortes. Hay un 64% de hombres en las altas cortes contra un 36% de mujeres. La brecha es particularmente grande en la Corte Suprema de Justicia, en donde el 77% de sus miembros son hombres. Siguiente, por favor. Quiero ahora sí adentrarme en el informe de la OCDE en temas de equidad de género en Colombia y particularmente hablarles sobre el acceso a la justicia y sobre la participación política. Este informe se elaboró en el marco de un proyecto entre el gobierno de Colombia y la OCDE con el apoyo muy generoso de la cooperación sueca, y el proyecto tenía como objetivo mejorar la eficiencia institucional y la gobernanza pública en Colombia, sobre todo a nivel local, y acercar a Colombia a los estándares de la OCDE. Para realizar este informe, hicimos un trabajo de investigación, aplicamos encuestas, hicimos entrevistas, se realizaron visitas de campo, entre las cuales estuvieron las visitas que hicimos a los departamentos de Chocó y Putumayo, y también contamos con la participación de expertas internacionales de México, de España y de Argentina, que enriquecieron con sus aportes y con experiencias comparadas este informe. Yo tuve
la fortuna de participar en la elaboración del informe, sobre todo en el componente de acceso a la justicia con enfoque en género, que es el campo en el cual he enfocado mi trabajo en los últimos años. La sombrilla de este informe es la gobernanza pública, teniendo especialmente en cuenta la recomendación de la OCDE en equidad de género en la vida pública. Esta recomendación la emitió el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en el 2015 y provee herramientas para los gobiernos, pero también para las otras ramas del poder público para promover la equidad de género en el ámbito público, teniendo en cuenta las tres principales o los tres principales roles de las instituciones públicas, que son su rol como formuladores de política, su rol como referentes y su rol como empleadores. Es bajo esta sombrilla de la gobernanza pública que se analiza el avance de Colombia en materia de igualdad de género en estas dos áreas: acceso a la justicia y participación política con enfoque en lo local. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Entonces, el contenido del informe está planteado sobre esta premisa, sobre la participación política y el acceso a la justicia, llevando a un empoderamiento continuo. Y es que el empoderamiento de las mujeres es el puente para pasar, como vemos en el gráfico, de la discriminación basada en género a la equidad de género. Y en este sentido, el empoderamiento debe ser una dinámica multidimensional. La dinámica multidimensional debe englobar entonces un amplio espectro de procesos y de intervenciones en varias dimensiones, como vemos en el gráfico, en las dimensiones legales, en las dimensiones políticas, en las dimensiones socioeconómicas, en las dimensiones financieras. Y comprender la interacción entre estas dimensiones ayuda a crear un empoderamiento continuo para impulsar a que las mujeres manejen sus propias vidas y que tengan un mejor acceso a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la justicia y al liderazgo. En el gráfico de su mano derecha se pueden ver ejemplos de medidas para avanzar en el empoderamiento de las mujeres en estos diferentes ámbitos. En el empoderamiento político, por ejemplo, hay medidas como las cuotas de género o las listas cortas compuestas solo por mujeres. En el empoderamiento económico está, por ejemplo, promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. En el empoderamiento legal están acciones, por ejemplo, como la asistencia legal o la defensa jurídica de las mujeres. Y en el empoderamiento legal están acciones como eliminar las barreras en el acceso a la educación a través de intervención temprana. Siguiente, por favor. El primer tema que para la OCDE fue fundamental analizar en el marco de este informe fue el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es una dimensión crítica de la eliminación de la desigualdad de género. La falta de acceso de las mujeres a la justicia aumenta las disparidades de género, como ya lo veremos más adelante. Adicionalmente, garantizar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en países como Colombia ayuda a asegurar el cumplimiento, digamos, de una paz duradera y estable. Y por lo tanto es relevante tener en cuenta como primera medida las necesidades de las mujeres, las necesidades jurídicas de las mujeres. Es de esta manera, sabiendo cuáles necesidades tienen las mujeres, sobre todo en el territorio nacional, que vamos a poder realmente ofrecer servicios de justicia pertinentes y vamos a poder mejorar la planeación y la entrega de esta oferta institucional. Esta oferta debe además plantear soluciones que no sean solamente jurídicas, que no sean solamente que vengan de servicios, digamos, de justicia formal, sino que vengan también de servicios de justicia no formal, como los métodos alternativos de resolución de conflictos o de servicios incluso sociales. Deben plantearse soluciones holísticas para las mujeres, para satisfacer las necesidades de las mujeres. Siguiente, por favor. El estudio identificó
4 grupos de barreras a las que se enfrentan las mujeres al acceder a la justicia, que como les explico, no solamente es justicia entendida como juzgados y fiscalías, sino también métodos alternativos de resolución de conflictos o servicios sociales que satisfagan sus necesidades. El primer grupo de barreras son las barreras relacionadas con los costos. Y estas barreras tienen que ver con el costo de los servicios, con el costo del transporte, con el costo del cuidado de los niños que las mujeres tienen que asumir cuando salen a buscar soluciones para sus necesidades jurídicas. Los costos del transporte, por ejemplo, a veces son impensables para las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. El segundo grupo de barreras que identificamos son las barreras del sistema o estructurales. Y estas barreras tienen que ver con la falta de comprensión del sistema de justicia. Y de hecho, un estudio del Centro de Investigación de Justicia del 2013 reveló que las mujeres sabían menos que los hombres sobre sus derechos fundamentales y sobre la existencia de mecanismos judiciales que les brinden servicios de justicia en el país. El tercer grupo son las barreras socioeconómicas. Estas barreras tienen que ver sobre todo con estereotipos, con prejuicios, con discriminación. Y esto es lamentablemente frecuente, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y lo que pasa con este tipo de barreras es que revictimizan a las mujeres que ya han sido víctimas de violencia, por ejemplo. Y el último grupo que identificamos de barreras son las barreras institucionales. Y aquí, por ejemplo, estas barreras tienen que ver con el acceso irregular a instituciones como comisarías de familia o como medicina legal. Y aquí hay un eje central en estas barreras o en las barreras institucionales a las que se enfrentan las mujeres en los territorios en Colombia, y son las comisarías de familia. Aproximadamente el 70% de las mujeres víctimas de la violencia en el entorno familiar acuden a las comisarías de familia como primera instancia. Esta entidad, que fue creada en el 2006 con el propósito de proteger los derechos de los niños y resolver los casos de violencia familiar, ha tenido muchas limitantes en su aplicación. Y esas debilidades han tenido que ver con la falta de recursos, con la fuerte carga de trabajo. Además, no todas las comisarías de familia en el país cuentan con equipos multidisciplinarios. Las comisarías tienen que contar con equipos multidisciplinarios en los que estén, por ejemplo, psicólogos o trabajadores sociales. No todas las comisarías cuentan con estas personas. Y además no cuentan con un sistema de información adecuado. Entonces, todas estas limitantes, digamos, hacen que las comisarías no respondan de manera adecuada a las necesidades de las mujeres. Muchas de estas limitantes son abordadas en un nuevo proyecto de ley que reforma las comisarías. Ese proyecto de ley ya, digamos, salió del proceso legislativo aprobado, solo le falta la sanción presidencial para entrar en vigor, y está por verse, digamos, los resultados de su implementación. En mi opinión, es un buen proyecto de ley porque está basado en la evidencia. Sin embargo, pues no es claro que, digamos, solucionando todas estas debilidades institucionales se resuelva realmente el problema de fondo, que es prevenir y erradicar la violencia de género. Y tampoco con esta ley se van a resolver de plano otras barreras institucionales con las que se enfrentan las mujeres, por ejemplo, en las rutas de atención. Y aquí quiero hablar especialmente de medicina legal. Medicina legal también es una institución clave para las mujeres, sobre todo las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Es la primera instancia a la que deben acudir estas mujeres para detonar el resto de la ruta de atención. Y la medicina legal no está presente en todo el territorio nacional, ni está presente en todas las casas de justicia. Entonces, esto también es una barrera a la que se enfrentan las mujeres a nivel institucional en el país. Y finalmente, en cuanto a este tipo de barreras, solo mencionar que
Hay también insuficiencia de refugios. Identificamos con el estudio que no hay suficientes refugios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Y pues estos refugios son fundamentales porque pues muchas veces, como sabemos, los agresores conviven con las víctimas y las víctimas deben abandonar sus lugares de residencia para estar a salvo. Lo lamentable aquí y lo que pudimos verificar también en el marco del informe del estudio es que muchas administraciones locales que son las encargadas de crear estos refugios incluyen los refugios o la creación de los refugios en sus planes, pero no asignan disponibilidad presupuestal para crearlos. Entonces, esto es una clara debilidad de gobernanza que acentúa este tipo de barreras institucionales. Em, y en general, estas barreras se acentúan todavía más para ciertos grupos de mujeres, por ejemplo, para las mujeres en condición de discapacidad, las mujeres que vienen de comunidades étnicas, las mujeres rurales, y se acentúan sobre todo para las mujeres víctimas de violencia. Las mujeres sobrevivientes de la violencia de género son un grupo en riesgo particularmente vulnerable. Y son particularmente vulnerables cuando interactúan con el sistema de justicia, porque se enfrentan a barreras específicas que incluyen estigma, acoso y revictimización. Y además estas mujeres también tienen necesidades multifacéticas que no solamente se limitan a lo jurídico. Y es por eso que, siguiente, por favor. No, sí, siguiente. No, perdón, es la anterior, creo que ahí estamos bien, perdón, sí estábamos bien. Y es por eso que el estudio hace un doble clic en las mujeres víctimas de violencia. Em, Porque consideramos que este grupo poblacional es clave y hay que ponerle atención, hay que ponerle el foco. Encontramos en el diagnóstico 5 cosas relevantes en cuanto a las mujeres víctimas de la violencia. La primera es que la violencia de género es una problemática a nivel mundial. No solamente se limita a Colombia, es una problemática que sufren la mayoría de países en el mundo y que además se acentuó con la pandemia de la COVID-19. Lo segundo que encontramos es que las víctimas de violencia de género tienen resistencia a denunciar el caso. Y de hecho una medición de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer del 2015 reveló que solo un 52% de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia, buscó ayuda de autoridades competentes de algún tipo. Según este estudio, además, muchas veces cuando estas mujeres reportaban los crímenes ante las autoridades, eran revictimizadas, menospreciadas o confundidas por funcionarios que les daban información imprecisa. Esta aprensión a denunciar por las víctimas la violencia de género sucede además de forma prominente en territorios que están controlados por organizaciones criminales y en las que el Estado tiene una presencia precaria. Encontramos también que los estereotipos, la discriminación y el conflicto armado empeoran el problema de la violencia de género. Y es que en países como Colombia, o hablando puntualmente de Colombia, el conflicto armado agravó la situación, con numerosos casos de mujeres, especialmente mujeres desplazadas, que sufrieron casos de violencia. Y estos casos fueron perpetrados no solamente por los grupos al margen de la ley, sino también por agentes del Estado. Queda aún mucho por hacer en este tema con las mujeres víctimas del conflicto. Queda aún por hacer un recuento completo de la violencia sexual, por ejemplo, contra las mujeres en el marco del conflicto armado, dar cifras oficiales y reparar a estas víctimas.
Encontramos también en el diagnóstico con mujeres víctimas de la violencia que el impacto es mayor en el caso de mujeres que vienen de comunidades indígenas o afrocolombianas. Y es que estas mujeres fueron especialmente afectadas durante el conflicto armado. Las mujeres indígenas y afrocolombianas fueron víctimas de violencia sexual y desplazamiento interno de manera desproporcionada durante el conflicto. También hay que decir en este punto que la violencia contra las mujeres no es reconocida por la mayoría de las autoridades indígenas, especialmente la violencia psicológica y la violencia económica. En las visitas que hicimos en el marco de este estudio, las mujeres indígenas informaron que carecen de mecanismos para reportar este tipo de casos dentro de sus comunidades y carecen también de medidas de investigación y protección. Y finalmente encontramos como diagnóstico que aunque ha habido avances en Colombia legales y de política en los últimos años para enfrentar este flagelo, aún hay desafíos. Colombia ha promulgado varias leyes en estos años para abordar la violencia contra las mujeres, pero sin embargo las cifras continúan siendo alarmantes. Para darles algunas, en el 2018 se reportaron 47 feminicidios y 50 intentos de feminicidio. En más del 50% de estos casos, el agresor era el esposo o la pareja de la víctima. La OCDE ha identificado 3 pilares fundamentales para fortalecer los enfoques de todo el Estado para poner fin a la violencia contra las mujeres. Estos son el pilar de sistemas, el pilar de cultura y el pilar de rendición de cuentas y debida aplicación de la ley. Colombia, como les decía, ha hecho muchos esfuerzos dentro del pilar de los sistemas, creando estructuras para responder a la violencia contra las mujeres, incluyendo leyes y políticas holísticas. Además, ha identificado las funciones y responsabilidades de los actores del gobierno y de las partes pertinentes en la implementación de estas estrategias, pero todavía hay espacio para que Colombia mejore en el pilar de cultura, para hacerla girar en torno a las necesidades de las víctimas y de las supervivientes. Y también hay espacio para que Colombia mejore en el pilar de rendición de cuentas y debida aplicación de la ley, sobre todo en relación con el monitoreo y el seguimiento de las acciones en favor de las víctimas de violencias. Siguiente, por favor. La asistencia jurídica. Encontramos, perdón, encontramos que la asistencia jurídica o la asistencia legal, sin duda puede facilitar el acceso a las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia, a los sistemas de justicia. Por eso muchos países invierten en esto, como pueden ver en el gráfico. A pesar de que Colombia ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la asistencia y la asesoría jurídica, por ejemplo, aumentando el número de defensores públicos, todavía su inversión, como podemos ver en la gráfica, en el apoyo legal sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE. Y en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, el 8.37% de mujeres son más propensas que los hombres a buscar asistencia legal. En el país actualmente la Defensoría del Pueblo, los consultorios jurídicos en las universidades ofrecen consultoría legal gratuita a poblaciones vulnerables. Sin embargo, no existen estudios ni estadísticas sobre la asistencia provista por la Defensoría del Pueblo y además muchas veces esta asistencia jurídica es confusa o inconsistente. Se acaba de aprobar también un proyecto en el Congreso que reforma los consultorios jurídicos, ampliando la oferta de sus servicios, priorizando a las mujeres. Está por verse si con esta aplicación o si con la aplicación de esta ley una vez entre en vigor, mejora realmente la asistencia jurídica para las mujeres. Y en cuanto a la defensa pública, que por supuesto también facilitaría el acceso de las mujeres a servicios de justicia, en Colombia estos servicios deben ser proporcionados según la ley en los casos laborales, civiles y administrativos, pero actualmente, sin embargo, la Defensoría del Pueblo solo da asistencia jurídica gratuita en casos penales.
Y además de esto, la Defensoría tiene mucha carga con tanta demanda en estos casos. Entonces, aquí todavía hay oportunidad para progresar. Siguiente, por favor. La OCDE creó un marco de análisis en 4 pasos para analizar el diseño y la implementación de servicios de justicia, y el informe utilizó este marco para analizar el diseño y la implementación de los servicios de justicia para las mujeres en el país. Este marco provee una línea de acción para Colombia y otros países, básicamente para implementar iniciativas en el sector justicia y que se adapten a las necesidades de las mujeres. Siguiente, por favor. El primero de estos pasos es identificar y medir las necesidades jurídicas. Colombia ha hecho un gran progreso en este sentido. De hecho, en los últimos años ha realizado 2 estudios, particularmente el Departamento Nacional de Planeación junto con el DANE, hicieron 2 ejercicios de encuestas de necesidades jurídicas, el primero en el 2016 y el segundo en el 2020. Las tendencias en general se mantuvieron en los resultados de las 2 encuestas, y los resultados relevantes, los pueden ver aquí, fueron básicamente, primero, que las necesidades jurídicas son concurrentes. La gran mayoría de hombres y mujeres tienen al menos 2 necesidades jurídicas. Segundo, las mayores necesidades jurídicas de hombres y mujeres se dan en las áreas de salud y delitos. Esto fue igual que en la encuesta del 2016, en la encuesta del 2020 y en el 2016 fueron los mismos resultados. Hay diferencia significativa en las necesidades de familia entre hombres y mujeres, y esto también sucede con los temas de discriminación y salud. Es decir, aquí muchas más mujeres tienen necesidades relacionadas con temas de familia, de discriminación y salud que los hombres. El otro hallazgo con los resultados de las encuestas es que hay una importante diferencia entre mujeres urbanas y rurales. Y es que en efecto las mujeres en la ruralidad tienen más necesidades en temas de familia. Estas mujeres también suelen tener problemas relacionados con delitos y con vivienda, según la encuesta del 2020, según los resultados de esta encuesta. Otro resultado es que la falta de acceso a la justicia intensifica las disparidades de género, y es que ser mujer y vivir en pobreza aumenta la vulnerabilidad de las mujeres respecto a sus necesidades jurídicas y a sus oportunidades de acceder a instituciones de justicia que satisfagan sus necesidades. El caso es peor para mujeres, por ejemplo, con discapacidad de algún tipo. Y el último resultado es que la tasa de satisfacción en las rutas institucionales es solo del 28%. Esto fue un resultado de la última encuesta del 2020. La ruta más común es la inacción, que es el 56%, es decir, la mayoría de la gente, hombres y mujeres, porque esto no está desagregado por género, deciden hacer nada ante sus necesidades jurídicas. Y la tasa de soluciones jurídicas satisfechas es solo del 19%. Estos son unos resultados que muestran que definitivamente todavía hay mucho para trabajar en cuanto a satisfacer las necesidades jurídicas tanto de hombres como de mujeres. Como pueden ver en la encuesta del 2016, esto fue lo que hicieron las mujeres con sus necesidades jurídicas. 4 de cada 10 mujeres buscaron instituciones para resolver sus necesidades jurídicas porque confiaban en ellas. 1 de cada 3 no hizo nada, principalmente porque no sabía qué hacer. Siguiente, por favor. La OCDE identificó en este paso de identificar las necesidades jurídicas estas buenas prácticas. Para la OCDE definitivamente son buenas prácticas la implementación de las encuestas de necesidades jurídicas, y con base en los resultados de las encuestas de necesidades jurídicas y utilizando otra información administrativa,
el DNP creó el Índice de Acceso a la Justicia. Este índice califica a cada región del país en 6 dimensiones, ayudando a medir y comparando la capacidad de las regiones y los departamentos al proporcionar el acceso a la justicia. Entonces, esta es una buena práctica que además no tiene precedentes en países OCDE. La OCDE siempre resalta estas buenas prácticas en las discusiones que se dan en torno al acceso a la justicia. Sin embargo, planteamos unas recomendaciones frente a este paso de medición de necesidades jurídicas que son acompañar los resultados de las encuestas de necesidades jurídicas con otros datos para planear y formular políticas de justicia. También recomendamos que estas tengan mayor frecuencia y con eso pueden tener más impacto. También recomendamos usar las encuestas como herramienta de prevención. Y esto sucede en otros países como Canadá, España y Australia, de hecho, que usan estas encuestas no solamente para medir necesidades, sino también como herramientas de prevención en casos de violencias contra las mujeres. Y recomendamos desarrollar una dimensión de género en el índice de acceso a la justicia, porque mientras los resultados de la encuesta de necesidades jurídicas sí están desglosados por género, el índice de acceso a la justicia no tiene dimensión de género. Y la información desglosada por género en general es clave para describir y conocer las necesidades de las mujeres, en especial si son mujeres víctimas de la violencia. Porque cuando discriminamos la información por género, tenemos tendencias desapercibidas, nos ayuda a identificar vulnerabilidades, a exponer los desafíos y a determinar las estrategias y políticas exitosas. El segundo paso de este modelo es, siguiente, por favor, es el mapeo de las necesidades jurídicas. Entonces, después de entender cuáles son las necesidades jurídicas y qué hacen las personas con ellas, en el caso pues, particular de las mujeres, es importante determinar dónde están estas necesidades. Y para ello, el mapeo a través de encuestas y de ubicación de instituciones es fundamental. Y este es el segundo paso del marco de la OCDE para diseñar e implementar servicios de justicia. En el caso de las encuestas para mapear las necesidades, los datos de las encuestas de necesidades jurídicas aplicadas en Colombia, pues fueron una fuente muy importante de mapeo o son una fuente muy importante de mapeo. Sin embargo, a pesar de que abarcan una amplia variedad de necesidades, digamos, no solamente de mujeres, sino de la población en general, no presentan datos referentes a entidades geográficas más pequeñas a nivel subnacional o a nivel subregional. Y esto es importante porque esto ayudaría a identificar las necesidades jurídicas en mayor detalle. La ubicación de servicios o rutas de justicia para mapear necesidades jurídicas. Cuando mapeamos las necesidades jurídicas, según las rutas o según la ubicación de servicios, es donde se evidencian, digamos, las debilidades institucionales o las barreras institucionales a las que ya hicimos referencia, empezando porque en Colombia no necesariamente los servicios de justicia están presentes de acuerdo con las necesidades de la población. Entonces, es positivo que en Colombia exista un abanico amplio de entidades encargadas de atender a las mujeres y que existan además rutas de atención para ellas, sobre todo para las mujeres víctimas de violencia. Pero como vimos en una diapositiva anterior, las barreras institucionales aún existen y tienen que ver con la debilidad institucional de algunas entidades, como las comisarías, o la falta de algunas de estas entidades a nivel territorial, como es el caso de medicina legal, o también hay debilidades en las capacitaciones y es la sensibilización de los funcionarios públicos. Siguiente, por favor. Y es aquí donde hacemos unas recomendaciones para este paso. Estas recomendaciones tienen que ver con complementar las encuestas con otros ejercicios de submuestras que desagreguen la información a poblaciones con respecto a poblaciones más específicas a nivel subregional.
Todavía hay espacio para mejorar la oferta institucional en el territorio. Y aquí, por ejemplo, pueden ayudar mucho los servicios móviles que ya de hecho existen en el país. Se recomienda seguir adelantando campañas sistemáticas encaminadas sobre todo a educar a las mujeres en las leyes y en mecanismos que protegen sus derechos, especialmente en áreas rurales con mujeres de comunidades étnicas. Se recomienda insistir en alternativas de formación para los funcionarios públicos y se recomiendan mesas de coordinación, sobre todo a nivel local. Y aquí hay dos escenarios que se pueden aprovechar, que son los sistemas locales de justicia o el plan decenal de justicia. Siguiente, por favor. El tercer paso en el modelo de la OCDE para implementar servicios de justicia es diseñar servicios de justicia que estén centrados en las personas, teniendo ya claras cuáles son las necesidades y en dónde están. La OCDE ha identificado estos criterios que pueden ver aquí para diseñar servicios de justicia centrados en las personas. Voy a mencionar brevemente algunos de los criterios y voy a mencionar brevemente el diagnóstico de esos criterios que encontramos con el estudio. El criterio de igualdad e inclusión tiene que ver con garantizar la perspectiva de género en los servicios de justicia. Esto implica un mayor equilibrio de género, capacitación y diversidad en el sector justicia. Pero también implica, como lo mencionábamos anteriormente, la importancia de desagregar los datos por género y fortalecer los sistemas de información. Los criterios de accesibilidad y disponibilidad implican mejorar los servicios de asistencia legal, los servicios móviles, la presencia institucional en el territorio y hacer uso de la tecnología para acercar los servicios de justicia a las personas. Los criterios de prevención, proactividad y oportunidad y el de idoneidad y capacidad de respuesta tienen que ver con el ofrecimiento de soluciones holísticas que, como dijimos, tienen que ser jurídicas y no jurídicas y sobre todo no fragmentadas. También tiene que ver con el uso de información para mejorar los servicios. Y el criterio de empoderamiento implica disponer la información legal en una gama amplia de formatos para que llegue a diferentes sectores de la población. Y esto quiere decir que hay que poner especial atención para que los servicios de justicia sean culturalmente apropiados y así empoderar significativamente a las comunidades étnicas para que avancen en su acceso a la justicia. De manera que en este paso planteamos las siguientes recomendaciones: mejorar los sistemas de información, que se articulen y que se alimenten constantemente, mejorar la asistencia jurídica, que como vimos anteriormente es clave para que las mujeres puedan facilitar su acceso a la justicia. Y aquí la asistencia jurídica puede mejorar tanto por parte de la Defensoría como por parte de los servicios pro bono, por ejemplo, que las firmas de abogado pueden brindar y consultorios jurídicos. También recomendamos garantizar soluciones holísticas y no fragmentadas y disponer la información legal en una gama amplia de formatos para llegar a más segmentos de la población. 4. Siguiente, por favor. El último punto o el último paso del esquema de la OCDE para brindar servicios y planear servicios centrados en las personas, digamos que tiene que ver con todo lo que ya mencionamos. Todos los anteriores pasos llevan a que haya una mejor planeación e implementación de servicios de justicia centrados en las personas. Sin embargo, la OCDE hace un par de recomendaciones en este punto, en este paso, para garantizar que la planeación y la implementación de los servicios, sobre todo a nivel local para las mujeres, siga mejorando. Entonces, la primera recomendación adicional es que las mujeres participen en todos los ejercicios de planeación, formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas. Y la segunda recomendación es integrar y mejorar las prácticas de monitoreo y evaluación en la prestación de servicios de justicia y en la implementación de políticas. Siguiente, por favor. Entonces,
para cerrar ya el componente de justicia, el resumen es, se ha avanzado mucho en Colombia, sobre todo para identificar las necesidades jurídicas de las mujeres. Sin embargo, todavía hay mucho para hacer, para ofrecerles servicios que satisfagan de hecho esas necesidades jurídicas. Y también hay muchas barreras, digamos, que todavía enfrentan las mujeres al acceder a la justicia, que tenemos que mirar cómo se abordan. El siguiente tema de análisis bajo la gobernanza pública del estudio es la participación política de mujeres en Colombia. Y este tema la OCDE también lo considera muy importante porque involucrar a las mujeres en distintos entornos políticos es esencial para un sector público sólido, diverso y representativo. Además, promueve el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y contribuye a la inclusión de un amplio rango de voces en la elaboración de políticas. Numerosos estudios además han mostrado que el acceso de las mujeres al liderazgo público contribuye a un ambiente político más colaborativo e incluso investigación de la OCDE demuestra que la desigualdad tiende a ser más baja en países con una mayor participación de mujeres en las legislaturas. Siguiente, por favor. Entonces, como ven, esta es la participación de las mujeres en cargos públicos en Colombia. Según datos del 2019, las mujeres ocupan el 18.1% de los escaños del Senado y la Cámara de Representantes, incluyendo las senadoras del partido de las FARC. Hace 2 décadas era otra historia. La participación de las mujeres en el Congreso era alrededor del 12%, así que podemos decir que ha habido una mejora prudente. Sin embargo, la representación de las mujeres, como pueden ver, es aún más baja que el promedio de la OCDE. A nivel subnacional o a nivel local, pues ha habido una mejora, ha habido una tendencia a la alza hasta las últimas elecciones en el 2019. Entonces, como pueden ver, sin embargo, pues todavía estamos bastante por debajo de lo que exige la ley de cuotas, que es el 30% de participación. Pero para el periodo de 2016-2019, el 12% de los alcaldes y el 17.9% de los concejales municipales son mujeres, y a nivel departamental, el 15.6% de los gobernadores y el 17% de los diputados departamentales son mujeres. Pero pues la baja representación prevalece a pesar de los incentivos de la reforma electoral del 2011. Y incluso en las últimas elecciones del 2019, elecciones locales, pues hubo un descenso en la cantidad de mujeres electas tanto para los puestos de alcalde como para los puestos de gobernadora en comparación a las elecciones del 2015. Para el 2019, como ven a nivel ministerial, la representación de las mujeres aumentó, generando mayor proporción de mujeres en el nivel superior de toma de decisiones, por lo menos en el gobierno central. Así que ha habido progreso, aún hay espacio para mejorar. La Ley de Reforma del Equilibrio de Poderes, que es el acto legislativo número 2 del 2015, establece el principio de paridad en las ramas del poder público, y el proyecto que también recientemente acaba de salir del Congreso de Reforma de la Administración de Justicia también contempla el principio de paridad de género en la rama judicial, pero se requieren reglamentaciones para que estos principios realmente se apliquen en la práctica. Siguiente, por favor. Voy a empezar a apurarme porque ya vi que nos queda poco tiempo. El informe identificó estas barreras para la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres en Colombia. El primer grupo, digamos, de barreras son los estereotipos y prejuicios de género. El estereotipo de la mujer como cuidadora principal enfatiza a su mujer de madre y esposa, y esto la restringe al ámbito privado. Las mujeres en Colombia, como vimos, participan en el trabajo no remunerado, incluyendo tareas del hogar, y esto pues las limita de poder participar en el ámbito laboral. Y esto, sumado a que la política ha estado históricamente dominada por hombres, pues contribuye a la persistencia de actitudes culturales sesgadas que limitan a las mujeres para ocupar cargos de elección popular. Y esto tiene incidencia directa en los votantes, tanto hombres como mujeres.
Otra barrera que identificamos es la violencia contra las mujeres lideresas. Y en Colombia esto se manifiesta de varias formas, en atentados, en amenazas contra la vida y la integridad, en desaparición forzada, en secuestros, en violencia sexual, en intimidación. Y esta violencia, pues por supuesto, se acentúa en zonas donde ha habido conflicto armado y hay presencia precaria del Estado y más bien presencia de estructuras criminales. De acuerdo con cifras compartidas por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hasta el 2019, 6 de cada 10 candidatas han sido víctimas de violencia. Otra barrera que identificamos fue la conciliación entre lo laboral y lo familiar. En muchas ocasiones a las mujeres les resulta difícil compaginar las responsabilidades familiares con el trabajo. Y esto supone un obstáculo para entrar a la vida pública y más a cargos de elección popular, pues que requieren tanto tiempo y flexibilidad. Además, las instituciones públicas pues no son muy sensibles a las necesidades de las mujeres que las lideran o que las componen. Otra barrera que identificamos fueron las barreras dentro de los partidos políticos. Entonces, estas barreras son ya relevantes porque las mujeres en la carrera política se enfrentan, como lo estamos viendo, a una serie de barreras. Así que ya lograr llegar a un partido político pues es un gran logro, pero cuando llegan allí también se enfrentan a algunas barreras. Em, pues los partidos políticos son instituciones clave para fomentar la participación inclusiva de las mujeres. Según un estudio de Naciones Unidas del 2018, la representación de mujeres en los partidos políticos de Colombia actualmente fluctúa entre un 0 y un 44.4%. No existen cuotas obligatorias dentro de las estructuras de los partidos políticos, aunque algunos partidos políticos han adoptado normas internas de cuotas en sus estatutos. Entonces, las candidatas aquí se enfrentan a una cantidad de barreras, por ejemplo, para recibir un apoyo financiero equitativo por parte de los partidos, sobre todo si son candidatas emergentes. Además, no hay información precisa sobre el nivel real de los gastos electorales y las fuentes de financiación de las campañas, y esto restringe la posibilidad de supervisión y rendición de cuentas. Pero además las candidatas muchas veces cuentan con menos tiempo, por ejemplo, en los medios de comunicación que sus pares hombres. Y hay limitaciones en el porcentaje de mujeres y en el orden en las que las ubican en las listas de candidatos. Esperemos que esto cambie con la implementación del nuevo Código Electoral. Y finalmente se enfrentan con barreras en el acceso a la justicia, que son las barreras que ya miramos en la sección anterior, básicamente relacionadas con barreras institucionales, con barreras estructurales o relacionadas con costos. Siguiente, por favor. A pesar de las barreras, sin embargo, identificamos buenas prácticas. Por ejemplo, la ley de cuotas, que dice que tiene que haber 30% de mujeres en los cargos públicos en todas las ramas del poder público. La ley 1475 del 2011, que establece una cuota del 30% para mujeres en listas electorales. De no llegar a ese 30%, la ley establece que esas listas pueden ser revocadas. Esta ley también tiene incentivos para los partidos políticos que incluyan a mujeres en sus listas. Y otra buena práctica es sin duda el proyecto de ley que en este momento está siendo estudiado por la Corte Constitucional del nuevo Código Electoral que establece finalmente la paridad de género en las listas de candidatos. Esto es un avance sin duda significativo. Otra buena práctica es el Estatuto de Oposición, que establece los derechos de partidos opositores y contiene disposiciones que favorecen a las mujeres, como el principio de igualdad de género y el derecho de alternancia en posiciones de administración del partido. Esta ley también incluye una obligación a definir medidas de protección para las mujeres candidatas. Otra buena práctica que reconocimos en el informe fue la estrategia Más Mujeres, Más Democracia. Esta estrategia fue presentada durante la campaña de las elecciones legislativas del 2018 y promueve el liderazgo, la inclusión y la participación política de las mujeres a través de un sitio virtual que ofrece herramientas para mejorar la capacitación y mejorar la información que se le da a estas mujeres para, digamos, incentivar su participación en la política. Finalmente, y yo creo que esta fue digamos, la mejor práctica
reconocida por la OCDE en el marco del informe fue el papel y el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local. Y es que estas organizaciones prestan a nivel departamental y municipal un importantísimo apoyo a las mujeres en los cargos de liderazgo y en los órganos de elección popular. Evidencian los problemas sociales relacionados con la igualdad de género, además. Estas organizaciones de la sociedad civil también son fundamentales en hacer el puente entre la población civil, digamos, y las instituciones públicas. En el estudio siguiente, por favor. En el estudio identificamos algunos ejemplos de buenas prácticas en otros países y quiero mencionarles solo dos de los muchos que encuentran ahí. De nuevo los invito a conocer el estudio a profundidad en línea. Una práctica y un buen ejemplo identificado es en España. España ofrece un ejemplo interesante de legislación para la promoción de la igualdad de género en los partidos políticos. En comparación con Colombia, España demanda un porcentaje más alto de mujeres candidatas en las listas de partidos e impone acciones efectivas ante el incumplimiento de hacerlo. Y también tenemos a Suecia con sus planes parlamentarios de acción en género, que han tenido mucho éxito porque promueven el equilibrio básicamente de la vida laboral con la vida laboral, perdón, con la vida personal de las mujeres que están en el Parlamento. Finalmente, siguiente, por favor. Planteamos estas recomendaciones para mejorar la participación política de las mujeres en Colombia, sobre todo a nivel local, fortalecer la implementación del principio de paridad, fortalecer el acceso equitativo a todos los medios de comunicación para los candidatos y candidatas, considerar el desarrollo de métodos más activos para cofinanciar políticas regionales en igualdad de género, continuar abordando las barreras estructurales que impiden la participación de las mujeres en la vida política, trabajar para eliminar los sesgos de género dentro de los partidos, fomentar la colaboración valiosa con la sociedad civil a través de representantes de asociaciones de mujeres que estén presentes en el territorio y también reforzar las sinergias con las juntas de acción comunal, por ejemplo, y fortalecer el Consejo Nacional Electoral, sobre todo considerando la creación de una oficina de igualdad de género con su propio presupuesto para facilitar el seguimiento a los partidos políticos en términos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de género. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, para intentar responder de manera muy general a la pregunta que planteaba el título de la presentación, a pesar de que las brechas de género se han cerrado en muchos frentes en países OCDE y en Colombia, aún queda mucho por hacer. En el campo de la gobernanza aún hay mucho espacio para avanzar en la paridad de género en los diferentes ámbitos de lo público. Se puede mejorar aún la presupuestación con enfoque en género y se pueden unir de mejor manera los planes al presupuesto, sobre todo a nivel local en el país. En el acceso a la justicia, la oferta institucional y la planeación de los servicios de justicia se pueden adaptar mejor a las necesidades de las mujeres en todo el territorio nacional. Y en la participación política es recomendable seguir avanzando para sobrepasar las barreras estructurales e institucionales y las barreras socioeconómicas que enfrentan las mujeres actualmente en el país. Sin más, no sé si haya todavía espacio para preguntas. O damos por terminada la Así conversación. es, querida Alejandra, muchísimas gracias por tan interesante contenido, resultados. Invitar a la audiencia pues a que conozcan el estudio. Ya no hay tiempo para preguntas y respuestas, pero las personas de la FEA nos van a ayudar a concentrar algunos comentarios, alguna información que con mucho gusto podemos enviarte por correo electrónico. Y pues nuevamente darte las gracias a ti, a nuestros aliados en la Cámara del Libro a través de la feria y a la audiencia que estuvo atendiendo esta presentación. Muchas gracias y bueno,
No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas Buena gracias a tarde. todos. Buenas tardes.